Oye País, buenas noches, buenas noches. Oye País, gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González, como cada noche aquí para comentar con ustedes y analizar los hechos noticiosos que ocurren en el país y en otras latitudes. Avanza la semana, una semana, media semana, con todo esto de la Semana Santa. La gente más en planes de vacacionar y otros en recogimiento cristiano, pero tratando de aprovechar estos días para recomponer fuerzas. Eso es normal en estos días. Con episodios que no podemos dejar atrás, aunque los apartemos un poco. Tema de los precios de los alimentos, el tema del tránsito en las calles, congestionadas, y los AMET, los DGCET, excúsame, tú me lo has corregido varias veces, los DGCET haciendo lo que le da la gana en las esquinas, provocando desorden, con este plan de los corredores que enfrenta el tema de los sindicatos y los sindicalistas y los empresarios del transporte, con una gama de problemas y de situaciones que son el diario vivir en República Dominicana. Por suerte, hay que ver también el lado bueno. Tenemos un proceso que en democracia funciona, un proceso en el que tenemos libertades públicas, un proceso en el que tenemos la oportunidad de luchar día por día, abrazo partido, para tratar de enfrentar los problemas y solucionarlos. No todo es malo. Uno se queja de los problemas, pero también hay que dar las gracias por cómo podemos enfrentarlo y salir airosos muchas veces, aún de las situaciones más complejas y más complicadas. Hablando del tránsito precisamente, el Listín Diario publicó un editorial muy bueno que quiero compartir con ustedes en la voz de su director Miguel Franjul, y se llama así mismo, es el tema del tránsito. Lo comparto con ustedes a continuación. Esnovismo para un tránsito en caos. Pocas personas se atreverían a discutir que los problemas más serios de este país en materia de tránsito son el taponamiento de las ciudades y el manejo temerario de conductores de motocicletas, minibuses, autobuses y camiones. De ahí es que sale el saldo fatal de muertos y mutilados, dando al país el poco honroso privilegio de ser proporcionalmente el segundo territorio en el mundo donde ocurren más muertes por accidentes. Es este país también el que tiene más vías llenas de muros o policías acostados que provocan tapones y gasto incontrolado de combustibles, semáforos inservibles, calles, carreteras y autopistas agrietadas, falta de señales de advertencia de peligro, de límite de velocidad, puentes sin barandillas, entre otras carencias atribuibles plenamente a la autoridad. Aquí es donde camioneros recorren cientos de kilómetros cargados de arena mojada y grava, la que van regando por la vía pública, rompiendo cristales ajenos, dañando las carreteras a altas velocidades, sin luz o con más de la luz reglamentaria, ocupando los carriles que corresponden a los vehículos livianos, sin que la autoridad ponga control. Con esos problemas sempiternos del tránsito y de irrespeto a la ley, sin abordar y mucho menos resolver, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, anuncia la gran novedad de que se impondrá un sistema de 20 puntos para quien los agote con violaciones a la ley, se les suspenda la licencia de conducir. Habiliten las vías, acaben con el caos que provocan los tapones, haciendo respetar las reglas de simple policía, controlen a los patanistas y motociclistas y después hablen de sistemas de puntaje propios de países donde la autoridad habilita las vías adecuadamente para que la mayoría de los conductores viajen con seguridad, respeten la ley y las normas de urbanidad más elementales.
El Rumbo de la Tarde. Plural, objetivo, democrático. La verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación. Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Y hablando del modernismo, de todas las cosas que ocurren en el país, no cabe dudas de que el Internet ha sido uno de las herramientas más trascendentes que ha tenido la humanidad en mucho tiempo. Nos ha colocado a la distancia de un teléfono celular, a la distancia de una computadora, a la distancia de poder vernos la cara, a la distancia de poder tener en nuestras manos toda la información necesaria en cualquier momento. Pero la Internet también tiene su guerra abierta, por así decirlo, con la historia. El historiador norteamericano Jason Steinhauer, de ascendencia europea, conversa con Moisés Naim sobre este tema, el tema del Internet versus la historia. Lo comparto con ustedes a continuación. Las noticias falsas se han convertido en una de las mayores amenazas para las sociedades y las democracias de hoy. Hemos visto cómo las mentiras y el contenido incendiario en Internet han impulsado y creado condiciones para eventos violentos como el ataque al Capitolio en los Estados Unidos. Incluso han exacerbado crisis sanitarias como la pandemia del COVID-19. Pero mi invitado de hoy encontró que la desinformación en la red no solo moldea lo que ocurre en el presente, sino que también está distorsionando nuestro conocimiento de lo que sucedió del pasado. El nombre de mi invitado es Jason Steinhauer y es un historiador con más de 20 años de experiencia. Actualmente Steinhauer es el director y fundador del Instituto de Comunicación de Historia y además está afiliado a dos prestigiosos centros de investigación en Washington, el Centro Wilson y el Foreign Policy Research Institute, que es el Instituto de Investigaciones en Política Extranjera. Steinhauer acaba de publicar un libro cuyo título es La disrupción de la historia, cómo las redes sociales e Internet están cambiando el pasado. Esta es mi conversación con Jason Steinhauer. Mire. Comienzas tu libro hablando de la historia de la historia digital. Explícanos qué es eso. De la misma manera que tenemos libros digitales o e-books y comercio electrónico o e-commerce, en mi libro argumento que tenemos algo que denomino e-history o historia digital. Incluye desde una página de Wikipedia hasta un hilo en Twitter o una publicación en Instagram sobre el pasado. Es una manera de presentar la información histórica en la Internet de modo que alcance visibilidad e influencia. Tú mantienes que Wikipedia está cambiando la manera como entendemos el concepto de autoridad. ¿Cómo es eso? Durante mi investigación para este libro, hablé con estudiantes universitarios de varios niveles, incluso con algunos estudiantes de secundaria. Les preguntaba si están buscando información de autoridad, ¿a dónde recurren? ¿Cómo determinan qué fuentes son confiables y cuáles no? Y una y otra vez la respuesta era, bueno, voy a Internet, reviso varias fuentes y en base a eso decido en qué puedo creer y confiar.
Nadie me dijo, recurrí a un libro escrito por un experto. Eso me pareció fascinante y muy revelador, y me llevó a pensar en Wikipedia y en otras plataformas de lo que se llama crowdsourcing o colaboración abierta. La idea es que personas de todas partes del mundo contribuyan con diferentes ideas, fragmentos de información y hechos hasta que eventualmente surge un tipo de verdad colaborativa. Y me parece que esto tiene implicaciones profundas para muchas profesiones diferentes, incluida la historia, y también para la educación, pues con cada vez más frecuencia los estudiantes van a recurrir a estas iniciativas de colaboración abierta para aprender y obtener un sentido de la verdad. Si alguna de las personas jóvenes que entrevistaste para escribir tu libro te pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar las cosas? Dime 3 cosas, 3 recomendaciones que tú les darías. Lo primero que me parece crítico para todos los consumidores de información en línea, ya sean jóvenes o mayores, es la educación o alfabetización mediática. Es decir, tener un mejor entendimiento de por qué se crean los medios y lo que intentan hacer. Y en el caso de la información en Internet, hay que preguntarse, ¿por qué estoy viendo esta información? ¿Quién la creó? ¿Tiene el propósito de desinformar o de avanzar una agenda política o comercial particular? El segundo aspecto que discuto en el libro es que me parece muy importante conseguir que los estudiantes vuelvan a tomar cursos de historia. En Estados Unidos, el número de grados universitarios en historia ha disminuido en 33%. Es la caída más significativa de cualquier materia en el país. Y parte del problema es que vemos tanta información del pasado en Internet que pensamos que no necesitamos tomar cursos al respecto. Pero la educación histórica también es esencial. Además, creo que necesitamos incentivos diferentes en Internet. En el libro, por ejemplo, hay un capítulo titulado El pasado viral, que explica cómo la información histórica que se vuelve viral es recompensada con visibilidad, atención, influencia, dinero y fama, sin importar necesariamente si está basada en hechos o si está bien sustentada. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos crear una nueva versión de la Internet que en lugar de incentivar la viralidad, incentivara la precisión? Eso me parece una discusión que vale la pena tener a medida que pensamos en la evolución de la Web 2.0 a la Web 3.0. La mayoría de la e-historia, de la historia digital que existe, ha sido escrita por seres humanos. Pero en un futuro cercano, este tipo de contenido seguramente será producido por máquinas, por software, por la inteligencia artificial. ¿Cómo te imaginas un futuro donde la inteligencia artificial se convierte en una fuente cada vez más frecuente de la historia? Si consideras una plataforma como Wikipedia, esta no existe únicamente en el sitio web wikipedia.org. La información de Wikipedia sobre la historia es diseminada en todo el mundo entre millones y millones de personas cada día, a través de dispositivos como Alexa de Amazon, Siri de Apple y otras plataformas de inteligencia artificial. Y las conversaciones que he tenido con personas en Silicon Valley y otros lugares confirman que en un futuro cercano habrá tutores robóticos y de inteligencia artificial que apoyarán a los estudiantes en sus asignaturas. Estos robots estarán utilizando toda la historia digital que está disponible en línea, así como los bancos de datos que a lo largo de los años han sido comprados por compañías como Google, Microsoft y Amazon. No estarán utilizando publicaciones o plataformas académicas. Puedo decirlo con seguridad, pues para usar esa información hay que pagar. No es parte de los bancos de datos que estas compañías han comprado. Jason Steinhauer es fundador y jefe del Instituto de Comunicación de Historia. Es el autor de La disrupción de la historia, cómo las redes sociales y la Internet están cambiando el pasado. Muchas gracias, Jason, por estar con nosotros. Thank you for having me. I appreciate it. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Le pregunté hoy y me comentó que hace 8 años de eso. Yo recuerdo aquella jovencita que yo entrevisté en Oye País con una barriga que no cabía en la parte delantera de la mesa, próximo casi a dar a luz. Recuerdo, era cerca de un diciembre, si no recuerdo, final de año. Y la llevé a entrevistarla aún en ese avanzado estado de gestación, porque ella dirigía una importante comisión en ese momento que estaba discutiendo una de las leyes trascendentes e importantes de República Dominicana. Y conversamos mucho y después dio a luz y su vida ha transcurrido entre la familia, pero también entre las patas de los caballos de la política. Y esa jovencita sigue siendo joven, yo viejo estoy yo, que tengo 72 y peino canas. 72 bien vivido, que no le quepa dudas. Pero esa jovencita, legisladora, aguerrida, dispuesta a echar los pleitos, siguió en las lides políticas y mientras veía subir a los muchachos, seguía batallando. Y hoy está en las grandes ligas, porque hoy está buscando posiciones de candidaturas de las grandes ligas en República Dominicana. Karen Ricardo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchísimas gracias. Encantadísima de estar aquí recordando ¿Tú te acuerdas ese momento? Aquella entrevista. Así es, Caramba, muchísimas gracias. Siempre lo recuerdo y después recuerdo cuando te llamé para preguntarte cómo te había ido en tu parto, en el alumbramiento. Que pasaste también algunos momentos un poco difíciles. Sí. Pero qué bueno, tú ves que Dios es grande. Así es. Y mira dónde está colocado ahora, en las grandes ligas, como yo le digo. Ya miembro del comité político de mi partido. No, espérate, vamos. Avanzado. Oiga, ya me paso que yo soy como Jack el Destripador, que voy al pasito y lo voy desmachando. Karen, después de tu experiencia legislativa, de todo lo que ha pasado con los cambios en el sistema político de República Dominicana, de aquella ley por la que tú luchaste, y hiciste aquel, yo recuerdo, aquel informe que fue tirado por el suelo, desgraciadamente. Yo lo califico así, aunque tú me dijiste, no le digas así, me dijiste un día, pues no, yo lo califico así. Yo creo que fue un trabajo bien hecho, bien pensado, bien analizado, pero las circunstancias políticas primó más que la racionalidad en ese momento, pienso yo. Pero luego lo rescataron y ese fue el que usaron para modificarlo y luego aprobarlo como ley. Sí, pero en el momento lo que hicieron no fue elegante. Correcto, así es. Vamos a ponerlo así para no entrar en detalles. Eso, en vez de a ti apalastrarte y hacerte sentir triste, te dio más fuerza para seguir hacia adelante. Y ha seguido, vemos los cambios políticos, y es a veces complicado. Yo recuerdo, yo decía, como analista político, que los reformistas tenían miedo en un momento determinado de decir que eran reformistas en el seno de la sociedad, porque el partido era muy golpeado en las discusiones, en cualquier discusión, en cualquier esquina, incluso en las discusiones familiares o de amigos. Y a veces uno piensa que en el PLD está pasando lo mismo en este momento. ¿Es así o no es así? Primera pregunta. Y segunda pregunta, si es así o si pudiera verse así, ¿por qué entonces tú te lanzas a las grandes ligas? Bueno, lo primero es que usted decide por qué estar en política. Claro. Y yo tengo mi norte bien claro. Yo decidí formarme en política, yo decidí ser una mujer que pueda aportar a través de la democracia, a través de la participación activa en los partidos políticos. El partido político que decidí a muy temprana edad no era el partido político que habían decidido por años mis padres.
que, dicho sea de paso, tiene mi vínculo familiar, sino que pensé en todas las posibilidades de mejora que había en un nuevo partido político, que era el Partido de la Liberación Dominicana. Y logré estar dentro de los cambios y transformaciones de ese partido político que inicié muchísimo antes de pensar ser gobierno. Entonces, mi convicción, no importa que la situación no esté en el momento apropiada para el partido y que no esté apropiada para nosotros cuando hemos perdido aspiraciones que teníamos, sino es la convicción de estar y de tratar de ser la mejor versión. El PLD hoy está en un momento de crisis que en algunos casos se pudo evitar, pero no vamos a hacer nada con darle leña al árbol caído. Lo que tenemos es que aprender de los errores y seguir fortaleciendo la estructura que quedó en el partido y la estructura que sigue entrando al partido. Dentro de las estructuras que se han quedado, que nos hemos mantenido, y la estructura que viene entrando al partido, se necesita en el pueblo dominicano que esta generación participe. Y nosotros somos fiel digna de esta generación. Una generación que no ha sido forzada, sino que ha tenido que adaptarse a todos los cambios y transformaciones de la sociedad dominicana. Incluyendo una pandemia. Incluyendo una pandemia, incluyendo un Estado que era análogo y se ha convertido en un Estado digital. Y entonces ya se va avanzando. Y de esa generación que yo vengo, pues que hemos podido sobrevivir porque somos parte de todo el crecimiento que ha tenido nuestro país, pues justo que una persona pueda representar esto dentro de una candidatura, una aspiración presidencial, que es donde estamos en el día de hoy, planteando una nueva cultura política en la República Dominicana. Yo te iba a preguntar, ¿hacia dónde te enfocas tu propuesta? Años de trayectoria, más de 29 años formándome y pudiendo evaluar lo que ha pasado, amando la República Dominicana sobre todas las cosas, queriendo dejar un legado y entendiendo que dentro de la parcialidad que nos caracteriza, tenemos que ser objetivos y pensar en la mujer país y en el hombre país. Y una nueva cultura política. Para esa nueva cultura. Y una nueva cultura política es una cultura abierta, transparente, participativa e inclusiva. Y sobre eso se basa el legado y trayectoria que hemos tenido durante años. Cuando fui legisladora, desde el primer proyecto que planteé, que fue el primer empleo o pasantía de los jóvenes, lo socialicé dentro de todas las bancadas de la Cámara de Diputados. Lo socialicé con todas las fuerzas vivas de la nación que se dedicaban al tema, no solo del empleo, sino de la juventud, para que opinaran y para que fuese una iniciativa que todavía el día de hoy no se aprueba en el Senado de la República, sí en la Cámara abajo, pero no hay forma de que no se muestre la necesidad de la aplicación de una ley tan importante como esa y una ley inclusiva para esa. Y así he estado creando propuestas y proyectos que vinculen a la sociedad dominicana a conocer sus derechos y sus deberes ciudadanos. Porque en los 14 años que tuve en el Congreso Nacional, pues me pude dar cuenta que leyes hay para todo. Para todo, está todo prácticamente regulado. Aquí no puede aparecer un aspirante a la presidencia y mucho menos un presidente de la República, aunque lamentablemente todavía se vota por eso, que quiera decir que va a cambiar el día por la noche o que va a inventarse el agua tibia. Todo eso está creado y está inventado. Aquí tenemos que darle continuidad al Estado, a lo bueno y mejorar lo que no es tan bueno. Pero aquí ya se tienen políticas públicas claras, con manuales de procedimiento, con estructura, con planificación y desarrollo de esa planificación. Entonces, ya tenemos que vincular a la población, a la gran población votante, a que se identifique con su Estado, a que sepa que son parte del Estado. Una cosa es el gobierno y otra cosa es lo que representa a la población, quién es quien quita y ponga. No podemos tener una generación que represente casi el 60% de la población dominicana indiferente a sus partidos políticos, a su democracia, simplemente porque digan los políticos son todos iguales. No somos todos iguales. No es verdad. Habemos políticos diferentes que hemos estado ahí
esperando nuestro turno al bate. Y como muchas veces no encontramos ese o esa que nos lleve el bate, pues hemos decidido tirarnos al terreno de juego a buscar nuestro bate. ¿Cómo te ven a ti en el comité político del PLD? La pregunta no es muy amplia, pero sí muy simple y muy directa. Las altas direcciones de los partidos, y el PLD no es una excepción, siempre está conformada básicamente por unos viejos. Viejos quiero decir por gente de mucha edad en los partidos, con mucha experiencia. Sí. Y mucha ahora en el comité también político del PLD ha entrado en los últimos tiempos una amplia gama de personas nuevas en la política, por así decirlo, pero también jóvenes. Jóvenes porque no es por edad, sino jóvenes porque son frescos en esas lides altas de la política. ¿Cómo tú te sientes ahí? ¿Tú entiendes que te acogen bien, que hay un buen respaldo? ¿Tú crees que tú puedes concitar ese respaldo para ser la candidata? Mire, el PLD, igual que la sociedad dominicana, se ha transformado. Y como se ha transformado, es válido. Y de hecho yo me siento muy querida, muy apreciada, muy valorada, pero sobre todo, y para mí muy importante, muy respetada por lo que se llama la cúpula antigua de nuestro partido, que son los hombres y mujeres que conformaron y todavía están ahí en el gran legado que ha dejado el Partido de la Liberación Dominicana a la sociedad dominicana. Y ellos son los hacedores de ese legado. Me siento muy respetada y muy valorada por ellos. Ya la mayoría de ellos se habían inclinado hacia otros compañeros o compañeras que se habían propuesto antes que yo. Sí. En el caso nuestro viene una aspiración por un sentir de lo que quiere la población, de lo que quiere la ciudadanía, de lo que están reclamando, no más de lo mismo. Y tanto ellos que han dejado un legado, como muchos hombres y mujeres que la edad es mental. No es que, claro. que porque tú tienes 40 años, 50 años, 60 años, quítate de ahí que ya tú no, todo lo contrario. La edad es mental, porque hay jóvenes que están más atrasados que hombres y mujeres que están muy actualizados. Y entonces eso también tiene que compensar una cosa con la otra. Pero nuestra candidatura viene a hacer esa transformación real, esa renovación de esperanza real que está demandando una generación muy activa socialmente, pero excluida políticamente por no creer en esas figuras que ya han representado parte de lo que es la vieja política en nuestro país. Incluso en el mismo PLD, de los que fueron precandidatos, aspirantes en la contienda pasada, solamente Domínguez Brito siguen las líderes. Sí, porque después ustedes son 5 ahora. 6. 6. Son nuevos aspirando a la posición. Así es. Domínguez Brito es el único. Eso da un indicativo de que realmente el partido está buscando ese frescor. Es la idea que yo tengo. Pero aparte de eso, Karen, ¿cómo tú analizas qué ha sido este gobierno de cara a lo que fue el gobierno anterior? Lo digo por lo siguiente. Aquí nosotros tenemos por hábito, por costumbre, decir que todo lo que anterior no era bueno, que lo bueno viene de aquí en adelante, pero realmente tenemos un país construido sobre la base de haber salido de una dictadura de 30 años y con una revolución incluida y una intervención militar. Nosotros hemos caminado y tenemos muchísimo. Pantalones largos. Si tú te pones a ver lo que es el sistema democrático de República Dominicana en este momento, con virtudes y defectos, con tropezones y buenos momentos, nosotros hemos avanzado sustancialmente, incluso de cara a los países de nuestra región y de América Latina. O sea, nosotros, a veces uno no ve la luz en su propia casa, pero esa es la realidad. Yo lo digo porque yo soy un estudioso de la política y vivo en eso. Pero muchas veces pasa eso, de cara a esta realidad que vive el país, con una pospandemia, con una crisis económica afectada por los problemas mundiales, una guerra y un proceso electoral por delante. ¿Cómo tú ves que es esa gestión administrativa de cara a lo que es la conformación política y las aspiraciones que tienen los demás? Mire, si bien es cierto todo lo que usted está manifestando,
este gobierno llegó al poder fruto de una crisis de nuestra generación, de la clase media dominicana, que no estaba entendiendo muchas cosas que estaban sucediendo, algunas con razón y otras sin razón. Se montaron en algo muy de momento, muy pasional y muy dominicano, muy carismático. Decir una frase que de repente se pega, se vuelve refrán, se vuelve canción, se vuelve expresión y eso moviliza a las masas. Y eso que no quiero tapar el sol con un dedo, de situaciones que quizás ya por el desgaste de un partido político tanto tiempo en el poder venían ocurriendo que no apoyo y que quiero que cuanto antes se aclaren. Entonces, sobre esas cosas que no se deben repetir, ya se fue montando todo un discurso injusto. Porque el PLD hay que calculársele sus luces y sus sombras y ahí se va 90-10. Entonces, siendo justo lo primero, y como usted mismo dice que es un estudioso de la política y lo sabe, yo le puedo hablar desde mi experiencia que soy parte de un estado análogo, de un país completamente análogo. Nací cuando la población dominicana era de 5 millones de habitantes. ¿Y hoy cuántos somos? Y la televisión en blanco y negro con botones. Pero me tocó una cédula. Era. Era. Y le digo que nosotros que vivíamos en la zona oriental, en ese momento zona oriental de la capital, era Santo Domingo Este, hoy Santo Domingo Este, me tocó a muy temprana edad sacar la cédula, porque había un proceso en nuestro país, ya iba a cumplir, tenía 17, pero iba a cumplir los 18, y quería y podía ser parte de las personas que trabajaban en la digitalización del carnet de identidad y electoral de la República Dominicana, nuestra cédula. Era un librito hecho a maquinilla. Me dieron un librito que aún conservo, hecho a maquinilla, bueno, ya un poco corroído, increíble. Y eran, en el guacalito habían unas, oye, ¿cómo le llamaban? Tripas. Sí. Tripas de esos papelitos, de esas cartulinitas que te llenaban a máquina. Dígame su nombre, páseme su acta de nacimiento. Imagínese usted, me tocó trabajar en la Junta Central Electoral, primero como digitadora, y a menos de 3 meses ya yo era coordinadora de un grupo de digitadores, hombres y mujeres mayores que yo, porque yo apenas tenía 17 años, donde yo le estaba enseñando a cómo trabajar en computadoras y revisando sus programas, porque ellos sí sabían de máquinas de escribir, porque aquí a todos nos enseñaban a los 15, 14, 16 años, secretario, mecanografía y taquigrafía, así es. Entonces, es una experiencia de tú saber cuánto hemos avanzado. Por eso es que se tiene que ser objetivo. Yo le voy a responder su primera pregunta. Decir que el gobierno no anda bien, lo puedo decir como dominicana sin ser política. No estamos conformes como dominicanos. Ahora, el hecho de que yo soy una aspirante a la presidencia y pertenezco al partido de gobierno que salió, me apena que este proceso democrático de alternabilidad, que yo estoy consciente que se debe dar, y más en países como los nuestros, es un dolor que no se haya preparado los que hoy son el gobierno mientras eran oposición para las mejoras que debió tener un gobierno excelente, que debió ser el gobierno de estos 4 años. La situación no le ha favorecido, la verdad también sea dicha, una pandemia, pero encontraron una pandemia ya manejada, planificada, con presupuesto, con estructura, con un campo reverdecido, con una producción nacional alta, ciudadanos productores empoderados y mecanismos, y ellos no supieron continuar. ¿Qué fue lo único que mantuvieron abierto? El turismo. Y hoy no estamos peor, chocándonos unos con otros, porque mantuvieron el turismo abierto sin pedir un papelito, que tampoco estuvo bien. Aquí entra en todo
entre cualquiera, se la jugaron. Dios nos cubrió como siempre. Gracias a papá Dios que tiene sus ojitos y su corazoncito puesto aquí, en este 3/4 de isla. Pero no han planificado un turismo sostenible. Se desarrolló el este, muy bien, los grandes empresarios. Ahora los grandes empresarios para el sur profundo, excelente por la zona. Qué bueno, pero ¿y el resto del país? Si es sobre el turismo, entonces tenemos que hablar de la sostenibilidad de ese turismo y crecer la economía, ayudarla a crecer en un turismo que tenga que ver con el ecoturismo, con el turismo cultural. ¿Dónde está nuestra cultura? Aquí estamos promoviendo playa, aquí estamos promoviendo alcohol, pero nosotros tenemos ritmos que ya son no solo mundialmente conocidos, sino patrimonio inmaterial de la humanidad, como el merengue y la bachata. ¿Qué dominicano no tiene el sabor? Vamos a apoyar a la población con arte, cultura. No, aquí no es dominicano, piquero, eso es muy difícil. Eso lo vamos a comprobar después del programa. Porque yo me resisto a creer eso. Aquí no solamente comemos con sal, aquí tenemos el sazón y el sabor en nuestra piel. Aquí la comida. O sea, estamos hablando de desarrollar. Usted va a otros países del mundo y te hablan de sus platos típicos. Aquí los platos típicos dominicanos, pues los mismos dominicanos nos hemos encargado de colocarlo en el mundo, pero eso debe ser parte de nuestra bandera, así como se llama nuestra bandera dominicana, desarrollar ese tipo de turismo. Entonces, han dejado caer visiones que debieron venir con funcionarios jóvenes que se le ha dado la oportunidad. Y eso se lo aplaudo. Pero después de ahí ha sido una decepción, no solo para Karen Ricardo, ha sido una decepción para esta generación, para el pueblo dominicano, que un gobierno que se pasó tantos años, porque se cambió de nombre, pero no deja de ser el mismo gobierno, no deja de ser el mismo partido, tantos años y con experiencia traumática en la administración pública, que estemos pasando lo que estamos pasando porque se pasaron el tiempo mediáticamente diciendo corrupción, no sirven, se van, no saben hacer las cosas, todo está mal, y ni siquiera dieron continuidad a las cosas que estaban bien vistas, bien valoradas, bien estudiadas, diseñadas con su presupuesto. Todo se ha caído. Usted va, lamentablemente, y cuando generalizo, vuelvo para atrás porque no soy de generalizar, pero ir a pedir un servicio ahora mismo en instituciones que daban servicios ágiles, inmediatos. Ya la pandemia hace rato que pasó. Entonces no me pueden decir a mí que era por pandemia, un procedimiento que ya estaba digital. Y ya para usted sacar hasta un documento necesario, entonces usted tiene que hacer un turno, buscar un amigo, un relacionado. Volvimos a los buscones. ¿Y por qué? Si ya se funcionaba con un ticket, con un número y hasta con servicios online. Donde el mundo y el país, ya usted puede pedir cualquier comida, cualquier restaurante a través de 4 o 5 plataformas y saber el plato que está pidiendo y por ahí opinar, me gustó, no me gustó, llegó a tiempo, ve la ruta. Y aquí todavía para usted buscar un servicio. Entonces, en vez de continuar la modernidad que implementó el Partido de la Liberación Dominicana al gobierno dominicano, al Estado dominicano con la digitalización, entonces hemos vuelto para atrás a tener que pagar en la esquina o a tener que pedir favores o a tener que usar relaciones para optar por un servicio. ¿Qué tú crees que va a exigir, eso no va bien, a exigir el votante dominicano en las elecciones del 24? ¿Por dónde tú ves que se decanta? ¿Qué exigencia hará con sus candidatos? Que sean no solamente transparentes, sino que hablen claro, que digan la verdad. Y dirán, ay, pero esas son dos cosas que no se comen juntas o que no van de la mano. Es falso. Puede haber un político real. Puede haber un político que diga, esto no me está funcionando, aquí vamos a llamar una cumbre, yo voy a visitar a los demás presidentes, voy a ver su experiencia. Y que me digan cómo podemos poner esto a funcionar. Porque al final de cuentas, somos los dominicanos y dominicanas que estamos pagando las consecuencias de usted decir, no, esto no funciona, yo voy a comenzar de nuevo. No. Posibilidades de mejora siempre habrán, pero tener un 911, por decirle algo que me toca al alma, del cual quizás yo no me pude beneficiar en su momento, pero sí me beneficié,
por una situación que también le agradezco cuando usted se acercó para saber de nuestra salud, un accidente que tuvimos. Pero ¿cuántos dominicanos y dominicanas no han salvado su vida por haber tenido un servicio completamente del Estado, pero descentralizado dentro de una administración, que eso era algo que se veía imposible en nuestro país? Y de repente hoy haber retrocedido un servicio de calidad. El servicio de las carreteras, que el PLD le ha dado duro en los últimos tiempos, que era un servicio ganado por obras públicas. O sea, estábamos actualizando el Estado, estábamos actualizando el gobierno desde cosas que merecía la población. Entonces, aquí se ha basado este gobierno en cambiarle nombre a los programas que funcionaban para ellos querer hacer otros programas, y de repente hay cosas que la misma improvisación, a veces asesores que te dicen algo así para que el que brille o la que brille seas tú, hace que lamentablemente cosas que quizás pudieron haberse transparentado más en algún momento, ahora exploten. ¿Tú estás preparada para enfrentar discusiones y críticas muy duras? Porque si tú eres la candidata, eso hay que tener piel de cocodrilo en este país. Amén, claro que sí, porque yo soy PLDista. Ahora, como PLDista, usted no puede acusar a todos los PLDistas de algo mal hecho. El que lo hizo mal, que lo pague. Pero aquí hay muchos hombres que han aportado a nuestro país y el tiempo los va reivindicando. Y el PLD ha hecho una gran obra de gobierno. Los que lo hicieron mal, empresarios, amigos, relacionados, familiares y algunos políticos, pues que paguen. Pero lamentablemente, y se lo digo de corazón, lamentablemente la corrupción no es del PLD. La corrupción es del hombre o la mujer que nace, crece, se desarrolla o le gusta ser corrupto. Y mire lo que está pasando en este gobierno. En menos de un año y medio, 17 funcionarios destituidos por presuntos casos de corrupción. Y desafortunadamente ahí quedó. Un aplauso. Fueron destituidos. Y ya, se acabó la corrupción. ¿Con eso se puso el ejemplo? No, no es con medias tintas. El hombre y la mujer dominicano, ciudadano que paga impuestos, quiere que no sea medias tintas, que no sea un gobierno mediático, que no sea un circo. No quiere que sea un gobierno populista, no más. Quiere un gobierno real, con hombres y mujeres dominicanos real, que si es verdad que hay que cambiarlo porque no funciona, no funciona. Y si tiene que dar cara y explicar qué era lo que estaba pasando porque no funcionaba, usted no cuenta con las capacidades y las cualidades para dirigir una institución, pues no cuenta. Y me equivoqué, vamos a buscar otro. Y esperamos que sí, que sigan opinando, pero tiene que funcionar. ¿Y tú le dices aquí tenemos un MAP que funcionaba y que creó todos los manuales de procedimiento del funcionario público. Eso yo lo quiero ver ejerciendo. No tiene que ser todo el presidente, porque yo cuento con un partido que tiene igual secretarías como ministerios tiene el gobierno, que se le debe de dar participación al experto, no al amigo, ni al del equipo mío. Aunque a mí no me esté apoyando, por decir algo, un ejemplo, el encargado de medio ambiente de mi partido, un joven brillante. Hay expertos en mi partido preparados y que son brillantes y que yo quisiera darle oportunidad y que tengan la oportunidad de mostrar su capacidad y sus condiciones. Pero nosotros tuvimos un partido que si bien lo estaban haciendo los hombres y mujeres que estuvieron ahí, pero duraron a veces 16 años pisados en una institución y la alternabilidad no se dio. Habiendo y existiendo hombres preparados, como me tocó a mí, gracias a papá Dios, y al presidente Danilo Medina, que me dio los últimos 177 días de estar en una institución brillante, en una institución creada por él, un gran legado como fue los programas especiales de la presidencia, que se dedicaban a hacer una incubadora de proyectos, a dar seguimiento, a exigir pautas, a exigir cumplimiento de metas presidenciales como la infancia de 0 a 5 años, la primera infancia, la educación, los programas de alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo,
Quisqueya emprende contigo, Quisqueya digna, fue un gran legado. Y de repente, de un momento para otro, quítate tú para ponerme yo, hasta el nombre se le cambia a la institución y ahora esa institución no sabemos qué está haciendo. Bueno, sí, está haciendo tarjetas para Navidad, para en vez de la funda y los alimentos que le llegaba a la gente, pues la tarjeta está en los vertederos. Nosotros trabajábamos vertederos, pero sacábamos a la gente de la extrema pobreza, se le enseñaba a leer, escribir, a clasificar la basura, pero no como negocio. Ahora se está pensando en la institución a impulsar negocios y propuestas y proyectos para beneficiar clases. No, por favor. O sea, hay cosas que todavía en nuestro país que no está en el desarrollo que deberíamos y que quisiéramos estar. Los hombres y mujeres de esta generación tenemos un compromiso con impulsar las políticas públicas que puedan permanecer al tiempo. Karen Ricardo ofrece, dentro de una nueva cultura política, programas y proyectos donde todos y todas participemos a 10, 15, 20 años que puedan llevar nuestro país al desarrollo que merecemos. No simplemente 4 años, no. Que no importa que yo no esté, que no importa que esté el otro, pero que se cumplan. Con planes que se cumplan y que usted pueda ver los resultados a corto, a mediano y a largo plazo. No es que Punta Catalina era un desastre, no servía, eso era un antro de corrupción, eso hay que quitarlo. Y después que yo llegue, no, es una buena obra, mejor vamos a venderla. Es tanto, por eso tenemos hoy la poca luz que estamos teniendo, la tenemos por eso. Entonces, así no más falsedad, no más populismo. No por querer llegar tenemos que aplastar, pisotear, humillar, burlar al que estaba. No va a ser fácil discutir contigo en una campaña, ¿no? No, y con humildad, en lo que no hemos podido preparar, no hemos preparado. Pero transparencia sobre todo. Aquí el único que lo puede saber todo, lo puede manejar todo es Dios y tiene todo un mundo, no un país. Aquí se tiene que tener la humildad y la suficiente capacidad de decir, yo quiero pedir una junta, una colaboración, no solamente de un diálogo pantalla, como lo que se está haciendo con mi partido. Yo soy de la que creo en el diálogo, en el debate, en las propuestas. Está participando y de repente sometieron una cantidad de temas, pero tienen otras mesas de trabajo. Aquí se tiene que hablar de seguridad, de educación, de turismo a largo plazo, de desarrollo económico a largo plazo. Y no querer hacer mesas de trabajo, el gobierno por un lado, los empresarios por otro, que con la participación del gobierno, vinculando a los partidos políticos, para hacernos perder el tiempo. No. El PLD se preparó para gobernar, por eso el PLD tiene una obra de gobierno que mantener, que lamentablemente, se le esté manchando, se le haya manchado la imagen, no es responsabilidad de un partido político. Es algo que tenemos que trabajar desde el seno de nuestra familia, del seno de nuestros hogares y todos mirarnos hacia adentro. Porque si fuera solamente la corrupción de los políticos, pues yo fuera la primera que no fuera política y no es así. Entonces tenemos que trabajar la corrupción también con seriedad. El Ministerio Público tiene que ser independiente, pero no independiente para el partido político solamente que está en oposición, ojo con eso. Tiene que real y efectivamente ser independiente. Y para eso no hay que modificar la Constitución. Entonces son muchos los temas que podemos aterrizar en un debate político sin faltarle al hombre y la mujer que yo aplaudo y me quito el sombrero, que nos hemos dedicado a ser políticos y políticas en nuestro país. A los que hemos subido escalón por escalón, porque hay políticos que subieron por un ascensor y no saben y por eso ni respetan las posiciones políticas, ni respetan al dirigente, a la dirigente política, ni el que se ha formado políticamente hablando. Es el político que hoy es famoso, que hoy es el exitoso, que llegó por una coyuntura en particular. Entonces, una cosa es con guitarra dentro de los partidos políticos y otra cosa también es con violín dentro de los partidos políticos. Karen, gracias. Gracias a usted. Ustedes se preguntarán que están allá viéndonos, ¿y por qué Rudy se quedaba tan callado? Saben que yo soy contestador y me gusta intervenir, pero no. El tiempo era corto para conversar con Karen. Gracias por estar con nosotros nueva vez, por estar con el, un abrazo con el público nuestro y esperamos que
tengas éxito en tus proyectos y que no nos olvides. Y que participemos. Sí, claro. Invitar a la sociedad, Claro. invitar a nuestra generación, así de críticos como es en las redes sociales, que revisen, que se acerquen, que cuestionen, pero que se vayan a la fuente. Que no nos vayamos a un corito, a un disquito, a una frasecita y mucho menos a 3 o 4 palabras que representen un morbo. Vámonos a lo que tenemos que construir. Así que yo invito a construir dentro de una nueva cultura política y gracias a usted por la oportunidad. Gracias a ti por estar con nosotros. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Buena conversación con Karen Ricardo, una de las jóvenes políticas del país que está lanzada, como yo digo, en las grandes ligas, buscando la candidatura presidencial de su partido, de la Liberación Dominicana. Con esto nos despedimos por esta noche. Los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.